Tema 6, listas. Vimos las cadenas y entonces hoy vamos a continuar con las listas, que son algo parecidas. Mirad, los objetivos de lo que vamos a ver hoy son conocer el tipo lista y sus características, evidentemente, conocer los principales métodos del tipo lista en Python. Acordaos que vimos que eran métodos y cómo se diferenciaban de funciones. Y tercer punto, conocer los principales errores con cadenas y listas. Depuración, acordaos, vamos a ver qué cositas pueden pasarnos típicamente al operar con esta clase de datos. Y esto lo vamos a ver en los contenidos listas. Hay dos treses, el segundo es el que equivale al 2, perdón, es el de métodos de lista. En segundo lugar veremos métodos de lista. Y por último, depuración de cadenas y listas. Vamos con ello. Las listas también son secuencias de cosas. Ayer veíamos que las cadenas eran secuencias de caracteres. El objeto cadena era una serie de caracteres que podían ser letras, podían ser números o podían ser espacios en blanco, cualquier cosa. Y hay más, hay saltos de línea, etc, etc, ¿vale? Pueden ser secuencias pero de caracteres. En este caso lo que vamos a ver es que las listas son secuencias de cosas. Y cuando digo cosas me refiero a que pueden ser cualquier tipo de dato, cadenas, enteros, otras listas, y la delimitación, como vimos ayer, es exteriormente corchetes, interiormente comas entre los elementos. Vamos a ver unos ejemplitos, mirad. Estos ejemplitos los tomo directamente del libro de Charles Severance, ¿vale? Mirad, una lista con números enteros. 10, 20, 30, 40. Y ponemos print y le vamos pidiendo que nos diga el tipo, para que comprobéis que cómo nos muestra Python la clase de palabra lista. Entonces, mirad, primero, class list. Así es como Python nos va a especificar que esto es una instancia del objeto abstracto, la clase lista. Otra, diferente. Cadenas de texto. Vamos a poner lo que veíamos ayer. María, Luisa y Ana. De nuevo, veis que el segundo class que nos muestra es lista. Combinado nos da lo mismo. Mirad, con un poquito de agilidad para que veáis que estas cosas, pues no siempre hay que teclear las enteras, vamos a recurrir al copy-paste de toda la vida, que es como muy socorrido. Vamos a poner la mitad de una y parte de la otra. Siempre con comas, acordaos, poned todas las comas, que si nos da fallo sintáctico. ¿Veis? Otra vez, tercera respuesta, clase lista. Y ahora vamos a ver lo que os comentaba antes, muy importante, pueden ser otras listas. Fijaos, yo voy a hacer una copia de esta que es variadita, con la coma, acordaos, ponedle la coma al final. Y ahora le voy a añadir que el último elemento es otra lista, otros dos corchetitos, y dentro le voy a poner, pues no sé, pues un 13... Guadalajara y una variable, mirad, para que veáis una cosa variada. Si yo aquí arriba digo fruta igual a banana, yo aquí le puedo decir fruta y nos da lo mismo, nos va a decir lo mismo, lista, ¿vale? Entonces, las listas son una serie de una concatenación de varias cosas, cualquier tipo de dato que veamos. Más adelante veremos tuplas y diccionarios, lo mismo. En una lista pues puede haber una tupla, puede haber diccionarios, puede haber lo que sea, ¿vale? Las listas son, hay acumulaciones de cosas. Y como concatenaciones, como conjunto de elementos ordenados, igual que las cadenas, pues vamos a tener métodos que se pueden aplicar también a las listas, ¿vale? Vimos algunos métodos de cadenas que también vamos a poder aplicar a listas. No todos, ojo, porque acordaos que ya comentamos que justamente el hecho de ser dos clases, dos objetos distintos, pues hace que tengan propiedades diferentes. Entonces, por sus propias propiedades intrínsecas, hay cosas que no vamos a poder aplicar, ¿vale? Mirad, por ejemplo, vamos a coger una de estas listas y hacemos un cuadrito nuevo de código. Vamos a coger pues esta, variadita. Bueno, vamos a coger una por si acaso, a ver si me voy a poner a hacer operaciones. Una de estas y decimos mi lista y lo ponemos ahí. Bueno, pues por ejemplo podemos hacer acceso a índices con los corchetitos. Si decimos mi lista, igual que con las cadenas, de 0 a infinito. Si decimos
que nos imprima el primer elemento de mi lista, me dice que es María. Fenomenal. Podemos ver la longitud con la función len. Len mi lista y nos va a decir que hay 3 elementos en mi lista. Fenomenal. Podemos hacer slicing. ¿Os acordáis de lo que era el slicing? Con los 2 puntitos. Acceder a un fragmento de subíndices, pues podemos decir mi lista desde el principio, acordaos, lo dejamos en blanco hasta el segundo elemento, o hasta el primero, perdonad, hasta el primer elemento. ¿Vale? Esto ayer no os lo dije muy claramente porque íbamos muy rápido porque quería avanzar lo máximo posible. El segundo ítem que ponemos aquí, la segunda coordenada, empieza como veis desde el 1, ¿vale? Esta empieza desde el 0, entonces si yo le digo del 0 al 1 me va a coger María. Si yo le digo del 0 al 2 es cuando me va a coger Luisa, ¿vale? Esto no lo dije ayer muy claramente, lo dije así un poco, luego lo estaba pensando, lo dije un poco jaleoso. Entonces, de aquí desde el 0, como en los índices normales, aquí desde el 1, porque si no diríamos del 0 al 0 y sería un poco extraño, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, slicing con listas, comprobaciones, que esto no lo vimos ayer porque quise dejarlo para hoy. Si decimos María con la palabra reservada in, que también es comprueba si algo está dentro, si hay un subconjunto de cosas dentro de un conjunto más grande, dentro de un superconjunto. María in mi lista. Y nos dice, ay, que no le he puesto la tilde, perdonad, digo, ya estamos otra vez con las comprobaciones, perdonad, vamos a ver. ¿Veis? Ahora si nos dice que sí, perdonad, se me había olvidado ponerle la tilde, ya estaba yo, me he quedado pálido. Vale, un ejemplo de cosa que no está en mi lista, pues si le ponemos print una canción de Oasis en mi lista, pues nos va a decir que no, lógicamente, vamos, ya lo habéis visto antes, que si no está, pues te dice que false. Y lo mismo, como son sucesiones de cosas, pues las podemos recorrer con un bucle, y de hecho lo vimos ayer con la lista de alumnos, for persona, ¿vale? Acordaos, nombres con semántica, for persona in mi lista, print, hoy he quedado con, y la persona. Y entonces nos dirá, hoy he quedado con María, hoy he quedado con Luisa, todo lo que tengamos en la lista, ¿vale? Pero la gran diferencia, que ya os lo avancé ayer, es que las cadenas vimos que eran inmutables, pero las listas son mutables. Es decir, podemos alterar su contenido interno con los índices, ¿vale? Podemos alterar su estructura de manera un poco artificial, ¿vale? No tenemos que volver a formular toda la lista. Y ayer os lo enseñé. Si yo le digo que quiero que mi lista 1, es decir, el segundo elemento, sea igual a Juana, con comillas, acordaos, fijaos que ya se me iba a mí ahí un poco con comillas Juana porque es un valor, no una variable. Y, perdonad, aquí lo he reasignado, pero vamos a imprimir la lista para que veamos el cambio. Print mi lista. ¿Veis? Y hemos cambiado Luisa por Juana, porque las listas son mutables, podemos alterar su contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente porque hay una serie de propiedades diferentes entre las cadenas y las listas, pues hay unos métodos propios de las listas que no son aplicables a las cadenas. Vamos a ver los principales, ¿vale? Los voy a ir, como ayer, os vamos poniendo ejemplitos y los vamos viendo. Vamos a coger de nuevo la lista que estamos manejando con 3 nombres y le voy a poner aquí de título. Siempre vosotros, yo porque ya voy un poco rápido, pero vosotros siempre id añadiendo comentarios, acordaos, porque luego si no, cuando repaséis estas cosas, lo mismo decís, uy, aquí, ¿qué quería decir yo? Bueno, pues allí vamos a poner métodos de lista. Primer método, append, súper frecuente, súper importante. Lo que va a hacer es el objeto, ya sabéis que las listas pueden estar formadas por cualquier tipo de dato, pues el dato que nosotros le pasemos al método append va a añadirse al final de la lista, ¿vale? La palabra pues en inglés append es bastante transparente en ese sentido. Entonces yo le digo mi lista punto append Luis,
y le digo print mi lista. Y veis, al final de la lista me añade lo que yo le he dicho en el append. Fijaos, muy importante, en los métodos de lista no va a pasar como en los métodos de cadena, que normalmente poníamos un igual, hacíamos una asignación de variable cuando veíamos los métodos. Fijaos que aquí se nos está haciendo el cambio con el append y yo no le he puesto otra vez mi lista igual a mi lista.append, ¿vale? Esto tiene que ver con una cosita de las funciones, porque acordaos que los métodos al final son funciones con una sintaxis un poquito diferente. Esto tiene que ver con las funciones que devuelven algún valor. Por ejemplo, no sé qué deciros, cuando aplicamos el len, por ejemplo, cuando pedimos la longitud de algo, nos da un valor de vuelta, que se llama el valor de retorno, la salida de la función, que es un número entero con la cantidad de cosas, la cantidad de ítems que hay en la cadena, la cantidad de ítems que hay en la lista, lo que sea, y así con un montón de funciones. ¿Qué ocurre con los métodos de las listas? Que la mayoría no tienen salida, sino que modifican directamente la lista que nosotros le estamos dando aquí. Cuando nosotros le decimos mi lista.append Luis, este método está modificando directamente a lo que hay en la variable mi lista. Por ese motivo no tenemos que poner mi lista igual a mi lista o un nombre nuevo de lista, porque estas funciones por lo general no tienen una salida que necesitemos. Hay algunas que tienen una salida un poquito especial, no la vamos a ver justamente porque era diferente, pero hay otras que nos devuelven pues el objeto que hemos eliminado por si queremos conservarlo, etcétera, ¿vale? Pero atentos a esta diferencia. No tenemos que hacer asignación de variable. Es simplemente en esta línea mi lista.append ya se está modificando el objeto que yo le he pasado, ¿de acuerdo? Otro método. Fijaos lo que pasa si yo le digo... Voy a comentar este print porque si no yo creo que vamos a acabar aquí con una sucesión de listas y no nos vamos a enterar de nada. Si yo le digo mi lista.append y le paso una lista como objeto que quiero que añada, le pongo sus corchetitos y le digo 10 para que se distinga, voy a ponerle enteros y 16, enteros sin comillas, gracias, y lo imprimo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaos, no me ha añadido 10 y 16 al final de la lista, lo que ha hecho es añadirme la lista como objeto, ¿vale? La lista como instancia de lista, como una lista completa. En ocasiones esto no es lo que queremos es ampliar una lista original con los ítems de otra lista nueva. Entonces, para esto existe un método diferente que se llama extend, y entonces le tenemos que decir lo mismo, pero en lugar de append, extend. Vamos a ver qué ocurre ahora. Mirad, en el append me ha añadido la lista, en el extend lo que ha hecho ha sido coger los valores de la lista que yo le he dado y añadírselos, ¿vale? Añadírselos no como listas, sino como objetos sueltos. Evidentemente yo esto mismo lo puedo hacer con variables. Si yo aquí le digo mi lista 2 igual a Madrid y Toledo, pues yo perfectamente le puedo decir extiende mi lista 1 con mi lista 2. Y va a ser exactamente el mismo resultado, ¿veis? Me añade Madrid y Toledo, ¿de acuerdo? Una diferencia importante, depende de lo que queramos hacer, si meter un objeto lista o meter los elementos de una lista. Para ordenar una lista alfabéticamente, o bueno, para ordenarla, si son números, pues por orden numérico, o si son caracteres, si son listas de cadenas de texto, pues alfabéticamente. Tenemos mi lista.sort, que entonces vamos a ver lo que pasa. A ver. Voy a mover el print, ya os digo, para que no vayamos ahí acumulando salidas. Ahí. Mirad. Interesante. No lo ha podido ordenar porque fijaos que se ha encontrado con
con cadenas de texto, números enteros, listas. Entonces vamos a comentar, poned aquí ¿cómo se llama? Unas almohadillas en lo que eran listas y números para que no le volvamos tarumba a la cabeza a esto. ¿Veis? Entonces, dejadlo solo en las cadenas de texto para que haya un criterio. Ya os digo, dejad fuera los enteros o dejad fuera las cadenas y dejad solo los enteros para que podáis ver el resultado de este método sort, ¿vale? Mirad, yo ahora ya la tengo ordenada porque, como os digo, según yo voy añadiéndole funciones, se van aplicando sobre la misma lista secuencialmente. Yo ahora le digo mi lista .remove y le voy a decir que me elimine Ana. ¿Veis? Y ha desaparecido Ana. Vamos a coger la lista original, que es la que estamos manejando, la de María, Luisa y Ana. Aquí se añade Luis. Y aquí le añadimos Madrid y Toledo como lista. Fijaos lo que tenemos. Y entonces ahora María, Luisa, Ana, Luis y la lista Madrid y Toledo, lo que vamos a hacer es decirle podemos dejar quítame a Ana, pero quítame Madrid y Toledo. Lo que hace esto es el objeto lista, localizarlo y eliminarlo. Entonces, para eliminar de la lista una serie de elementos tendríamos que hacer un bucle. Y por último método que vamos a ver en las listas, tenemos join. Esto es muy útil para cuando nosotros, digamos, desde el punto de vista de las estructuras que estamos manejando, los datos que estamos manejando, pues es frecuente manejar listas, manejar diccionarios, etc. Normalmente cuando los escribimos ya un archivo de texto, un archivo tabulado, generalmente tenemos que el formato lista no es lo que se dice en programación human readable, no es un formato que se plasme en archivos de texto para lectura en ordenador. Lo que necesitamos normalmente es pasarlo a una cadena de texto que tenga comas, que tenga unas barras. Entonces, para esto está la función join. Lo que le decimos es, ojo, esta es un poquito diferente, ¿vale? Le tenemos que decir el separador que queremos, vamos a ponerle para que sea un poquito diferente, la barra vertical entre espacios, punto join, y aquí es donde le vamos a pasar la lista. Le vamos a decir join, ¿cómo era? Mi lista. Y todo esto, ¿vale? Esta sería la formulación de la función, del método, de la función que en este caso es un método de lista, y a todo esto le añadimos un print. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a quitar el de mi lista porque ya no nos interesa. ¿Veis? Nos saca. A ver, se aprecia porque no lleva los corchetes y las comas, que es una cadena, ¿vale? Pero si queréis podéis almacenarlo en una variable. Aquí le podemos poner mi lista / str, como en cadena de texto. Lo dejamos, fijaos, le he quitado los dos paréntesis del print, lo dejamos en el separador .join y entre paréntesis la lista que queremos unir. Y ahora le decimos print type mi lista str para que veáis que se trata de una cadena, ¿veis? String. Entonces el join es súper práctico cuando ya queremos escribir una lista de datos, concatenarlos de manera pues con una coma, con el símbolo que queramos, con guiones, etcétera, etcétera, ¿vale? O por ejemplo, cuando hemos hecho ayer hicimos un split a una frase para tener sus palabras por separado, bueno, pues si por cualquier cosa nosotros queríamos buscar una serie de palabras que queremos eliminar de esa frase, pues yo que sé, las preposiciones o lo que sea, luego queremos volver a restaurar la frase como cadena de texto, pues le decimos que nos la una por espacios en blanco. Sería exactamente igual, solo que en lugar de el espacio, la barra vertical y el espacio, dejamos un espacio en blanco y nos va a unir otra vez la frase con espacios entre las palabras. Vamos a ver la depuración entonces, depuración de secuencias, cadenas y listas. Ya hemos visto que cadenas y listas comparten la propiedad fundamental de ser secuencias de algo, en el caso de las cadenas de caracteres, en el caso de las listas de diferentes tipos de datos. Entonces es muy habitual cuando estamos haciendo scripts acceder a lo que tienen al interior, acceder con índices, ya sabéis, con los corchetitos. Y esto justamente
es lo que nos puede traer una serie de errores, ¿vale? Porque vamos a ver un ejemplo directamente y así lo tenemos más visual. Voy a poner aquí como título: depuración de cadenas y listas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar el nombre al usuario. Nombre igual a, acordaos, con la función input, y le decimos: dime tu nombre. Entonces, lo que el usuario responda va a estar almacenado en la variable nombre. Si yo ahora le digo if nombre 0, por ejemplo, vamos a comprobar si nos ha puesto Don Ángel, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos, estamos interesados en recoger nombres de usuario y queremos evitar almacenar nombres con Don y Doña, y entonces cuando empiecen por D, cuando empiecen por esa secuencia, vamos a eliminar ese Don o ese Doña. Entonces, un ejemplo, ¿vale? Esto tampoco, porque, a ver, por D podría empezar cualquier nombre también, pero bueno, para que veáis un poco de qué va la cosa. Le voy a preguntar si el primer elemento de eso que había dicho el usuario es una D, ¿vale? Entonces le digo, if nombre, si el primer elemento de nombre es D, dile al usuario que incluye solo el nombre, por favor, ¿vale? Evidentemente, para comprobar el DOM pues sería más complejo, ¿vale? Pero bueno, aquí por ir un poquito más rápido. Y si no empieza por D, todo nos parece correcto y entonces le decimos print gracias. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le digo Don Ángel, me dice solo el nombre, por favor. Perfecto. ¿Qué pasa si yo de pronto me equivoco, pulso Enter, que me da fallo? No le he metido nada y entonces ¿qué ha pasado aquí? Pues mirad, me da un error en la línea 3 y me dice string index out of range. Esto de out of range, el index out of range, es un error en el que el índice al que tú has querido acceder no existe. Por eso dice que está fuera de rango. La secuencia que se ha intentado medir tiene menos elementos del índice que tú le has pedido. ¿Por qué ha sido esto? Porque lo que hemos introducido es una cadena en blanco. Esto es una cosa que pasa muy frecuentemente, que te metan una cadena en blanco, que te metan un carácter extraño. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esta situación? Pues en lugar de ir al índice que puede no existir, podemos utilizar un booleano. En este caso, un booleano bastante óptimo sería, voy a copiarlo y a pegarlo para rectificar, un booleano bastante óptimo sería el starts with, acordaos. Si en lugar de esto le decimos if nombre.starts with D, o en este caso sí que tendríamos la posibilidad de decirle don o doña, pues ahora si yo le digo Don Ángel, me dice que solo incluye el nombre, y si yo le meto ahora claro, ahora me va a decir gracias. Habría que retocarlo un poquito para decirle si está en blanco, di otra cosa. Entonces, si yo no le pongo nada, me dice gracias porque no empieza por D, ¿vale? Con listas pasa un poco lo mismo. Con listas ocurre que si yo estoy esperando, si yo tengo una cadena, ¿vale? En esto mismo, imaginaos que ahora yo le quiero pedir el nombre con apellidos. Le quiero pedir, por ejemplo, vamos a poner otra vez el input, solo que vamos a poner dime tu nombre y apellidos. Porque me quiero hacer una base de datos pues con los nombres, apellidos y apellidos más frecuentes de este país, por ejemplo. Y entonces, yo ahora, para poder hacerme mi base de datos estructurada, pues evidentemente lo que voy a hacer es nombre, lista, y hago un split por espacios, ¿no? Porque me habrá puesto, pues, yo qué sé, Mario Casado Mancebo. Lo divido por espacios y de esa manera ya lo tengo separado en las tres partes. Le digo nombre, punto split, y entonces ya tendría, mirad. Vale, vamos a hacer un acercamiento así un poco preliminar y vemos el resultado que nos da. Le digo nombre, lista. Entonces yo le digo Mario Casado Mancebo y me devuelve la lista. Perfecto. Entonces,
Si yo ahora, si yo si yo metiera una secuencia en blanco, fijaos, tendría un problema, porque cuando intentase comprobar los índices, no existirían. Porque si yo meto una secuencia en blanco, el split, mirad, si yo meto una secuencia en blanco, el split me da una lista vacía. Entonces, cuando yo quiera decir, por ejemplo, print, vamos a ponerle tu nombre es, y le digo nombre lista 0, ¿no? El primer elemento sería el nombre. Y lo mismo con los apellidos. Le digo tu primer apellido es nombre lista 1. Vamos a ver qué pasa en este caso. Si yo le digo Mario Casado Mancebo, pues perfecto, me da mi nombre y me da mi apellido. Pero ¿qué pasa si yo le meto una secuencia en blanco? Que me da error y otra vez me dice index out of range. Pero es que esto va más allá. Tenéis que tener, quería contaros este punto concreto porque con las listas es muy peliagudo y muy frecuente equivocarse utilizando los subíndices. ¿Por qué? Porque es que no tengo ni que meterlo en blanco. Es que si yo ahora mismo le digo que mi nombre y apellido es, y solo le pongo Mario, si me lo voy a meter el apellido, ya me va a dar fallo, porque cuando he ido a comprobar el apellido le he dicho que me compruebe el segundo elemento, el índice número 1, y eso no existe, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos atajar esta situación? Bueno, pues podríamos hacer una comprobación. Podríamos hacer, como nosotros necesitamos mínimo 2 elementos, que mínimo para nuestros dos print necesitamos mínimo nombre y un apellido, lo que podemos hacer es aquí decirle si el tamaño de la lista if len nombre lista es mayor que 2, es decir, tiene mínimo 2 elementos, vamos a ponerle mayor o igual, es mayor o igual que 2, que nos haga el print. Y ahora sí else, porque en este caso sí queremos decirle pues dime tu apellido o dame más datos, vamos a decirle else, si no es mayor o igual que 2, le vamos a decir dame más datos, por favor. Y entonces ahora, si yo le digo que mi nombre y apellidos es Mario, me dice dame más datos, por favor. Si yo le digo que mi nombre es Mario Casado, me lo dice perfectamente, de igual manera que si le digo Mario Casado Mancebo, pues también me lo da bien porque este programa solo necesita 2 índices, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis, me interesaba mucho el caso de las listas porque es súper frecuente, porque nunca puedes controlar exactamente lo que te va a decir la persona que está utilizando el script. Entonces es mejor siempre con las listas, siempre que vayas a hacer algún tipo de acceso a índices, asegurarte de que la longitud es la que tú necesitas. Y luego ya a partir de ahí se pueden hacer matizaciones del tipo, me ha puesto el apellido primero, me ha puesto el nombre primero, pero pero eso no te va a dar fallo, eso te va a dar como mucho una cosa un poco extraña que le va a decir, tu nombre es Casado. Bueno, pero que no se nos quede el script ahí atascado, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos la aproximación así un poquito general a las listas, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente tema,